Bueno, buenos días a todas y todos. Estamos en una nueva clase de consulta de fundamentos de semiótica y de lingüística. Y en este espacio me gustaría organizar la entrega del TP1 obligatorio, que es una de las instancias de evaluación para acceder a la evaluación y la acreditación de la materia, ¿sí? Como habíamos dicho, en verdad la materia se acredita a partir de 2 trabajos prácticos obligatorios. Este es el primero, que lo vamos a fijar como fecha de entrega el viernes 23 de octubre, y el próximo viernes 16 yo voy a publicar las consignas. Es decir, que va a ser un trabajo, bueno, escrito, domiciliario, de lectura y revisión bibliográfica, ¿sí? Donde se puede trabajar en pares de a 2, ¿sí? Y vamos a tener también la próxima clase el próximo martes 20 para que ustedes puedan despejar toda duda o consulta que tengan, como así también vamos a tener un foro exclusivo para este TP1 obligatorio, ¿sí? La idea es que puedan avanzar sobre la lectura, es básicamente un trabajo domiciliario de lectura de bibliografía, ¿sí? Que puedan dar cuenta de los distintos temas que venimos trabajando a lo largo de la cursada, ¿sí? Por ahora, ¿alguna pregunta, duda? La entrega se va a hacer por el dispositivo tarea que tiene la plataforma, que es un dispositivo donde ustedes pueden subir un archivo de Word, ¿sí? Que, bueno, lo van a etiquetar de manera tal que lo pueda reconocer. Si trabajan de a 2, vamos a poner los nombres de las 2 personas. Es muy sencillo y bueno, y toda duda que surja en el trayecto la vamos a ir salvando. Bueno, si les parece, vamos a también ver el plan de trabajo, que le hemos hecho algunos ajustes para estar de acuerdo a lo que venimos haciendo a lo largo del trabajo, ¿sí? Bien, voy entonces a compartir el plan de trabajo para que vayamos viendo los distintos temas que estuvimos trabajando en esta primera etapa del curso. Bien, ahí estamos, ¿no? Bien, entonces, nosotros comenzamos a trabajar la materia Fundamentos de Semiótica y de Lingüística a partir de revisar algunos textos así muy generales, que la primera cuestión que intentan hacer es tratar de focalizar cuál es el objeto de estudio de estos 2 campos disciplinares. Por un lado, la lingüística y por otro lado, la semiología o la semiótica, ¿sí? En esa oportunidad revisamos básicamente 3 textos. Uno que es el de Semiología de la Lengua, que es un texto clásico sobre el tema, donde precisamente una de las cuestiones esenciales que hace el autor es tratar de deslindar cuál es la relación entre el sistema lingüístico y el resto de los sistemas de significación, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí el autor lo que hacía era tratar de dar cuenta cuál es la diferencia entre el sistema de la lengua y los otros sistemas de significación? También estuvimos revisando un texto que también es un clásico de Eco, que da... ¿Cómo?
¿Algún comentario? Un texto clásico de Eco que da cuenta de, bueno, precisamente cómo en forma permanente estamos leyendo signos, ¿no? Signos de diferentes tipos, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de pensar y estudiar a lo largo del curso. Y después también trabajamos sobre un texto de Jules que da una serie de características esenciales de los sistemas lingüísticos, ¿no? Que tienen que ver básicamente con tratar de ver, bueno, cuáles son las características privativas de estos sistemas lingüísticos. En la unidad 2 del programa, hasta acá, que sería la unidad 1, alguna duda, pregunta, todo esto nosotros lo hemos estado eh, explicando de alguna manera, especificando en los encuentros anteriores, pero pueden surgir dudas. No sé si tienen alguna duda, pregunta, dificultad en el avance de los textos. Nada, nada. Bueno, avanzamos un poquito más. En la unidad 2 del programa lo que nosotros vamos a trabajar es precisamente una distinción de las teorías lingüísticas paradigmáticas, ¿sí? En ese caso trabajamos un primer texto que es el texto de Parrett. ¿Y qué era lo que proponía el autor? ¿Qué era lo que proponía el autor? Para los que están acá atentos. Básicamente, ¿qué es lo que propone el autor Parrett? Y habla de lo que dice Saussure y lo que dice Noam Chomsky. O sea, como que los compara. Bien, en verdad y en líneas muy generales podemos decir que todo el texto intenta intenta hacer una reflexión acerca de los distintos paradigmas en los estudios del lenguaje, ¿no? Por eso, como dice Luciana, ¿estabas hablando? Sí, Como dice Luciana, va a hablar de Saussure, de Chomsky, de Halliday, de Austin, de toda una serie de autores que son los que nosotros vamos a tratar de revisar a lo largo del curso, ¿no? Entonces, en líneas muy generales, ahí lo que tengo que tratar de identificar es, bueno, ¿qué es esta noción o este concepto de paradigma? ¿Cómo lo puedo pensar en función de los estudios del lenguaje, ¿no? ¿Qué significa esto de pensar paradigmas que privilegian un tipo de función del lenguaje, como es la función representativa, y qué significa estudiar paradigmas que privilegian otro tipo de funciones, como puede ser la función comunicativa, ¿no? Es decir, que acá el autor establece una división muy importante en relación a las distintas teorías del lenguaje. La pregunta es esa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas distintas teorías del lenguaje? ¿Cómo se pueden estudiar? ¿Cuáles son las distintas corrientes que puedo identificar? ¿Sí? Porque en verdad ese texto nos permite armar como una especie de marco conceptual de los estudios del lenguaje, ¿sí? En el caso del texto de Reiter y Suyo, también da cuenta de estos enfrentamientos o más que enfrentamientos, contraposiciones entre teorías lingüísticas. Cada investigador adhiere a una determinada teoría que es la que va a defender, ¿no? Bueno, ¿y cómo aparecen estas teorías contrapuestas? Bien, una de esas teorías muy importante en los estudios del lenguaje, porque es una de las primeras teorías acerca del lenguaje, es el estructuralismo, ¿sí? En ese caso, el pensador que nosotros leemos es Saussure. Insisto en esto, es un clásico, es un texto que tiene más de 100 años.
Entonces ahí lo que tenemos que tener bien, bien claro son conceptos fundamentales. Bueno, él nunca habló de estructuralismo, pero sí habló de un objeto de estudio del lenguaje, ¿no? Y que ese objeto de estudio es la lengua, que la lengua es un sistema de signos, entonces, bueno, da cuenta de toda una teoría del signo, cómo es ese signo, qué características tiene, qué tipos de relaciones se establece, por qué es importante la noción de valor dentro de esta concepción acerca del lenguaje, entre otros temas, ¿sí? Esto ya lo hemos dicho, pero en verdad los estudios del estructuralismo son fundantes de esta disciplina que es la lingüística, tienen el carácter de darle la entidad de ciencia, ¿no? De estudio científico, y además son muy importantes porque han sido revisitados, como se dice en la actualidad, reestudiados, resignificados a lo largo de distintas disciplinas, ¿sí? Ya sea dentro del mismo estudio del lenguaje como otras disciplinas, ¿no? Como decíamos, la antropología, la fonología, la sociología, etcétera, retoman concepciones, la comunicación, retoman concepciones del estructuralismo. ¿Hasta acá estamos? Bueno, ya acá tenemos la mitad del trabajo. Ahora nos falta la otra mitad. Sí, sí, profe. Vamos, avanzamos un poquito más. Bueno, las otras dos teorías que vamos a revisar son estructuralismo y funcionalismo. Funcionalismo lo pasamos porque no llegamos a desarrollarlo y tampoco quiero sumarle materiales que no logramos desarrollarlos en estos encuentros. Pero también es una de las teorías muy importantes dentro de los estudios del lenguaje, pero sí lo que vimos fue generativismo, ¿no? Y al autor que leemos y que escuchamos es a Chomsky, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de Chomsky? Que bueno, que es uno de los lingüistas más importantes en la actualidad, ¿no? Es decir, que si bien su teoría acerca del lenguaje tiene más de 60 años, ¿sí? Es una de las teorías aún vigentes y de mayor producción teórica en los estudios del lenguaje y en la actualidad, ¿sí? Él parte de, como veíamos en los distintos materiales, de una posición de tipo mentalista. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que tener bien claro es, bueno, cuál es su objeto de estudio, qué significa esto de el conocimiento que tiene el hablante acerca de su propia lengua, cómo él resume de alguna manera esa preocupación por el lenguaje a partir de estudiar lo que denomina el problema de Platón, ¿sí? ¿En qué consiste ese problema de Platón? ¿En qué consiste el problema de Descartes? ¿Sí? ¿Cuáles son las características que tienen ese tipo de estudios sobre el lenguaje? ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro cuando revisamos estos autores. Y una postura que también es una de las hipótesis más fuertes dentro del siglo XX, que es lo que se conoce como la hipótesis innatista, ¿sí? ¿En qué consiste esa hipótesis innatista? ¿Cuáles son los argumentos que el autor da en favor de esa hipótesis? Entre otras preguntas, pero por ahí es por donde... Profesora, cuando se refiere al problema de Platón, nosotros tendríamos que relacionarlo con el tema de la alegoría de la caverna. Ahí, porque a mí esa parte no me queda muy clara. En verdad, el problema de Platón tiene que ver con su postura acerca del lenguaje, ¿sí? Tiene que ver con que, de hecho, Platón es el que plantea el problema del conocimiento en general, ¿no? Y se hace una pregunta así muy general, que es cómo conocemos tanto a partir de una experiencia tan pobre, ¿no? Y ahí aparece esa idea de la caverna, que en verdad veníamos con eso incorporado, etc. Él de alguna manera retoma eso y lo piensa en relación al lenguaje en general. Y entonces una de las preguntas así como fundamentales
que se hace en relación al conocimiento del lenguaje es precisamente esto. ¿Cómo conocemos tanto acerca del lenguaje siendo nuestra experiencia con el lenguaje tan pobre? ¿Sí? Ese es el problema de Platón. Lo que podríamos llamar pobreza del estímulo, pobreza de, sí, del contexto donde el chiquito aprende el lenguaje, la lengua, ¿no? Como para que entendamos esto, pensemos que en verdad cuando uno está adquiriendo una lengua, no está expuesto a todo el funcionamiento de la lengua, sino que solamente está expuesto a fragmentos. Es decir, ¿qué es lo que escucha un chiquito que está aprendiendo una lengua? ¿Escucha todo el sistema lingüístico? Cuando estamos aprendiendo una lengua, ¿escuchamos toda la lengua o escuchamos solo recortes, fragmentos de esa lengua, etcétera? Una parte, lo que entiende, ¿no? Sí, claro, una parte mínima, ¿no? Y entonces él dice, bueno, pero es asombroso la universalidad. ¿Qué significa la universalidad? Esto también lo estuvimos charlando, creo que en el encuentro anterior. ¿Qué significa la universalidad? El conjunto, todo, la totalidad. Que en verdad, por ser seres humanos, estamos dotados de esa facultad lingüística, ¿no? Y en un periodo muy breve de nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hablar y entender una lengua determinada, ¿sí? Por eso dice que es asombroso esto, y que además es propiedad de la especie. Somos los únicos seres humanos que poseemos esta facultad, ¿sí? En los únicos seres vivientes que poseemos esta facultad, que es única, ¿sí? Bien, ahí no sé si pudieron avanzar un poquito con la conferencia esa que da en el Pacurondo, todo el tiempo habla de esto. Profe. Sobre todo al principio, ¿no? Todo el tiempo está hablando de esto que sea el problema de Platón. Claro, pero me costaba relacionar, o sea, no me terminaba de cerrar la idea de cómo vincularlos. Si lo tengo que explicar, me he dado cuenta que no, que me faltaba. Y todavía no termino de entender del todo. O sea, claro, porque en verdad él lo que plantea de alguna manera, y por eso lo vincula al problema de Platón, es que nosotros como seres humanos estamos dotados de la facultad lingüística, ¿sí? ¿La facultad lingüística qué es? ¿Nacemos hablando? No. Nacemos con la potencialidad, esa es la facultad, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es decir... Sí, el órgano, dijo usted otra vez. Como Claro, si fuese... es un órgano más, ¿sí? ¿Te acuerdan que lo estuvimos viendo, no? Es decir, que tiene las mismas características que cualquier otro órgano que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y por eso tiene un aspecto biológico muy importante, ¿sí? ¿Se entiende? En verdad, esa facultad lingüística es precisamente propiedad de la especie. Es lo que nos distingue, esto también lo veníamos charlando, ¿no? De cualquier otro ser viviente. Bueno, acá Jere plantea una cosa, dice, sí, claro, bien. Si se lo encierra es muy probable que sea muda la persona. Hubo experimentos, textos de Bardinelli, que me sorprendieron. Profe. Hubieron faraones y actores que lo practicaron. A ver. Sí, profe, quería compartir, porque me llamó la atención, fue algo que leí hace 2 días, que me mandó un docente, ¿no? Que es digamos, del misma rama, y es como que ahí todavía voy entendiendo, no lo sé al 100, pero me sorprendía, y bueno, en esa búsqueda compartir, ¿no? Con usted y con los chicos, que por ejemplo hablaba de experimentos, ¿no?
Me gusta saber estas cosas porque son como secretos que hay, ¿no? Y hablaba de que un faraón, que ahí lo anoté para que dejar una fuente, para no hablar en el aire, que el texto dice de un faraón de 656 a.C., habla del rey Jaime IV de Escocia y otro más, y que hicieron experimentos para conocer la supuesta voz de Adán, entre comillas, ¿no? Y en definitiva, cuando llamaron a esas personas que las tuvieron encerradas, cuando tenían 12 años, las personas no hablaban, se comunicaban por señas. Entonces, sucedía eso. La persona, de alguna manera, la comunicación, ¿no? Pienso, quizás tiene que ver mucho la construcción social. Y lo último, profe, chiquito, cortito, que veía que hay tres posturas. Una es la de Chomsky, que es muy destacado, que habría que investigarlo, me parece que es muy interesante, donde Chomsky, ¿no? Lo que estamos viendo, plantea que el lenguaje está antes que el pensamiento, pero también nombra el texto en la página 6 de esta persona, Berardinelli, nombra un tal Jean Piaget, ¿no? Que plantea que el pensamiento quizás está antes que la lengua, y hay otra teoría que es simultánea, pero es de un psicólogo bielorruso, Vygotsky, que parejamente está el lenguaje y el pensamiento. Entonces, nosotros Bien, podemos elegir una postura, pero se ve que hay varias. Bien, ve, claro, ¿no? por supuesto. Eso es lo que estamos estudiando. Por eso partimos de pensar paradigmas y que cada científico de alguna manera se enrola en un paradigma. Precisamente esas teorías que vos decís son diferentes teorías para pensar el tema de la adquisición del lenguaje. Nosotros estamos estudiando y revisando lo que se llama una teoría de tipo cognitiva, innatista, ¿sí? Que es la que defiende Chomsky. En el caso de Piaget nos encontramos en otro tipo de teorías, incluso tuvieron un encuentro histórico entre Chomsky y Piaget, cada uno defendiendo su postura, y en el caso de Vygotsky nos encontramos en lo que sería una postura de tipo marxista, que trata de explicar el tema del lenguaje a partir de la interacción social. Como decimos siempre, son todas distintas teorías. Cada investigador adhiere, sostiene, ¿sí? Habilita de alguna manera, se enrola dentro de un posicionamiento teórico, ¿sí? A ver, entonces. Profe, tengo una pregunta. Sí, espérate que acá hay algo más que... interesantísimo, diría el chavo. Bueno, vamos, dale, ¿cuál es tu pregunta? Donde está lo de las teorías lingüísticas paradigmáticas, estructuralismo, está lo de Parret y lo de Reiter y Suyo. Ese texto no me aparecía en la clase. No sé si le parece. Bueno, tal vez me olvide de subirlo, gracias por avisar, después lo subo, ¿sí? Pero, Yo tengo ganas, te digo porque tengo acá las lecturas siempre anotadas. perdón, Ahora chicos, recién. habría que cerrar el micrófono cuando no están hablando para que no se sumen las voces. A ver ahí vamos. Luciana, ¿me estabas diciendo? Sí, que yo tengo anotadas todos los materiales y todas las lecturas para tener una organización y no me aparecía ese y seguramente no lo anoté porque no estaba. Bueno, lo subo porque vas a ver que te va a aclarar sobre todo la primera parte de Reiter y Suyo. En verdad, Reiter y Suyo son dos profesores de la UBA, ¿sí? Que dan una materia similar a esta que nosotros damos, y ahí plantean muy bien esta oposición entre lo que es un estudio de tipo más vinculado al estructuralismo y otro vinculado al generativismo o a teorías como la pragmática, ¿sí? Okay. Lo que nos
tiene que quedar claro que son distintos paradigmas, ¿sí? Y que cada investigador adhiere, ¿se entiende esto? Adhiere a un determinado posicionamiento, ¿sí? Y sobre ese posicionamiento da cuenta de el avance de sus reflexiones, ¿sí? Entonces nos faltaría agregar, espérate que me lo anoto porque si no después me olvido. Reiter en las clases. Sí, en la clase 3 creo que es. Bárbaro. Y suyo. Perfecto. Es, como verán, un tema sumamente interesante. En verdad podemos hacer un solo curso en relación a todo lo que es gramática generativa, todos los alcances que tiene. Las críticas, porque se imaginan, esto creo que también lo veníamos sosteniendo, es como una visión totalmente diferente a la que ustedes habitualmente se estudia en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Y por eso los últimos modelos ya hablan de biolingüística, es decir, más vinculado a lo biológico, ¿sí? Bien, y finalmente trabajamos pragmática, ¿sí? Que creo que ahí habíamos más o menos alcanzado. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, algo que quieran compartir? Nada, nada, nada. ¡Ay, qué silencio, che! Bueno, vamos a avanzar un poquito. A ver. También en la clase 3 de Parret está, no sé, en el texto aparece como veredicción o veridicción, porque no pues me aparecía de una forma y después me aparecía de otra. Sí, es lo mismo, sí. ¿Es lo mismo? Sí. Ah, ok. Vamos entonces a avanzar un poquito con el tema de pragmática. No sé si pudieron avanzar en las lecturas. A ver, vamos a ver si podemos. Entonces, profe, ¿son los 3 tomos que dijo recién más pragmática? ¿Los 3 tomos? Sí, los tres ítems que dijo recién, el estructuralismo, generativismo y lo de Y pragmática. Hasta pragmática acá ahora. llegaría nuestro primer trabajo práctico obligatorio. Pero Eco también y Benvenís también. Sí. Recuerden que es un trabajo de lectura, de bibliografía, que lo hacen de manera domiciliaria, que tienen una semana para entregarlo. Es decir, en verdad es un trabajo de lectura bibliográfica, ¿sí? De eso se trata. Yo voy a presentar así sucintamente pragmática, ¿sí? Para que ustedes vean por dónde pasa. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Aprovechen ahora o callen para siempre, ¿no? Ay. Bueno, Profe, sí. habla Lía Quevedo. Hola, Lía. Bueno, ahora va a empezar usted con el tema de pragmática, pero a mí a lo último, el tema que dice Grace, que Sí. llama las máximas. Bueno, ahí es con eso de las máximas como que no entendí bien cuál era cada una, pero bueno, supongo que ahora lo vamos a ver. Sí, no sé si llegamos, pero rápidamente, como para que lo tengas claro. La máxima tiene que ver con distintas categorías para explicar el fenómeno de la inferencia,
¿sí? Que es uno de los Sí. fenómenos que quieren explicar estos autores, ¿sí? Entonces, las máximas le sirven a Grace precisamente para dar cuenta de cuando se viola, se altera una de esas máximas, se genera una inferencia que él la llama implicatura conversacional, que tiene alcance dentro de esa misma conversación, ¿sí? ¿Se entiende un poquito Sí. más? Por eso habla que si uno dice, habla de más, en verdad está queriendo decir más de lo que dice literalmente. Y de eso se trata todo este fenómeno que estudiamos de la pragmática. Si te parece, yo empiezo a tirar hacia algunas pistas por donde revisarlo. Igual les recomiendo, yo hice unos videitos, en verdad son unos PowerPoint con voz, ¿sí? Que se los recomiendo porque me parece que eso también ayuda. Profe, entonces el TP1 es hasta la unidad 3 del programa, incluido pragmática, sí, hasta ahí es. Me parece que pragmática es la 4, ahora nos fijamos. Bien. Avanzamos un poquito con esto y después en la próxima seguro van a tener dudas que tienen que ver ya con la entrega del trabajo. A ver. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando cuando estudiamos el componente pragmático? En verdad, básicamente lo que nosotros estamos estudiando es la diferencia entre lo dicho y lo no dicho, ¿sí? De esto venimos hablando ya desde nuestros primeros encuentros, que tiene que ver que si hay algo que tiene esta lengua natural, tiene que ver con esta lengua verbal, tiene que ver con esta idea de que cuando hablamos hay la mayoría de las veces es más lo que no decimos que lo que decimos explícitamente, ¿sí? Salvo en estos encuentros como es una clase expositiva, que bueno, que precisamente la característica que tiene es de explicar en forma permanente todo lo que decimos, ¿sí? Pero en nuestros intercambios cotidianos hay mucha información que se sobreentiende, que no se da a conocer, porque en verdad hay ciertos acuerdos entre el que habla y el que escucha, ¿sí? De eso vamos a tratar de pensar. En líneas generales, la pragmática la podemos pensar como esa disciplina que estudia la relación entre el texto y el contexto, entre lo que yo digo y dónde lo digo, a quién se lo digo, cómo lo digo, etcétera, ¿sí? Básicamente es eso. Y lo que van a tratar de pensar es, bueno, cómo en el lenguaje natural se dan ciertos sentidos que exceden la literalidad de la oración. ¿Se entiende esto? Para aquellos que ya lo estuvieron revisando y todo. ¿Qué significa esto que extiende la literalidad de la expresión? ¿Qué les parece que significa esto? Que es eso que usted decía recién, que no es solamente lo dicho, sino lo no dicho también. Ahí está, no es que hay un plus de significación que y fíjense el término que yo utilizo, que se lee, ¿no? Que se asigna en la situación contextual. Profe, Sí. ¿Quién se está hablando? puede, Luciana, Luciana. se puede
relacionar esto con, por ejemplo, el primer video que nos mandó de Capusotto. Claro, tal cual. ¿Y por qué lo relacionas con el primer video de Capusotto? Porque, por ejemplo, él decía una cosa, pero demostraba mediante signos y formas de hablar otra cosa diferente. Bien, es decir, eso es lo que estamos tratando de estudiar, ¿no? Y de nuevo, ¿cuál es la diferencia entre lo que digo y lo comunicado? ¿Sí? Es decir, entre la literalidad de la expresión, la literalidad es, no sé, la palabra que yo puedo buscar en el diccionario y lo que efectivamente significa eso para el otro. Lo que pasa es que la teoría también habla de que lo mismo, las mismas palabras utilizadas depende en qué contexto, quién las dice y Tal eso también, cual. Eso es lo que más vamos que a... nada tener en cuenta el contexto en el que se dice eso. Precisamente por eso dice, una misma expresión puede tener ¿qué? Tantos sentidos como ¿qué? Como receptores, qué sé yo, como gente que la Ahí reciba, está, como interpretaciones. ahí está, como situaciones de enunciación, como contextos de utilización, ¿sí? Por eso, este componente pragmático estudia esa relación entre el lenguaje, entre lo dicho y lo no dicho, ¿sí? Es decir, lo que está por afuera del sistema lingüístico. Y entonces acá, la autora que nosotros vemos, que en verdad retoma autores clásicos, se plantea una cosa elemental, como una frase que gramaticalmente presenta una estructura sencilla y clara, que desde el punto de vista léxico, es decir, desde las palabras no ofrece dificultades, puede ser interpretado de muy diversas formas, en función de todo esto que venimos diciendo. Fíjense, si yo les digo en este momento, son las 12:30, ¿qué significa eso? ¿O qué puede significar? Y mirando el contexto en que uno está, entiendo que son de la mañana. De la mañana, que son 12:30 de la mañana, y en esta situación particular en la que estamos, a ver, ahí alguien me está escribiendo. Ya hay que terminar la clase, capaz. Que, por ejemplo, que es hora de terminar la clase, porque otras clases anteriores las hemos terminado a esta hora. ¿Se entiende? Es decir, que esa misma expresión puede significar distintas cosas, ¿sí? Y la expresión es la misma, que puede terminar la clase en un rato, que ya es tarde. Profe, en los memes se ve clarísimo esto de lo no dicho, claro. Es decir, en todos los, que incluso creo que les puse ahí en la clase de la que está en la plataforma, en todos estos dispositivos y formas expresivas y nuevos géneros, este carácter pragmático está explotado, ¿sí? Es decir, que está explotado en relación al sentido, ¿no? En todo lo que son los memes, en los tweets, ¿no? Porque además, esta idea entre lo dicho y lo no dicho aparece claramente, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos figuras retóricas, ¿sí? Es decir, en lo que nosotros estudiamos generalmente en la escuela vinculado al discurso literario, ¿no? Como las metáforas, las personificaciones, las hipérboles, ¿no? Es decir, las exageraciones, la parte por el todo, etcétera. Nos damos cuenta que en el lenguaje cotidiano está plagado de esos elementos, ¿sí? La ciudad se tiñó de verde. ¿Qué puede significar eso?
A ver. Que hay Puede ser Que árboles también. hubo una... Que vino la primavera, dice Jere, a ver. Puede ser también una moda ambientalista. Una moda ambientalista, un reclamo de ciertos sectores ambientalistas. ¿Qué más? El tema también con el aborto está muy relacionado a lo verde. Bueno, con el aborto, es decir, que puede ser una reivindicación de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, ¿no? IVE. ¿Qué más? En verdad, este que les estoy diciendo fue un titular de un diario, ¿sí? Y se refirió a ninguna de las cosas que ustedes están diciendo. Puede ser también otra opción, como una metáfora Sí. a la esperanza. A la a que esperanza, se se tiña de esperanza. verde, esperanza, podría ser. Fíjense, todos los sentidos, es decir, acá es lo que estamos tratando de estudiar. Por un lado, nosotros podemos hablar de un significado semántico y por otro lado podemos hablar de un significado pragmático. El significado semántico es el significado de tipo conceptual, ¿no? Es decir, yo busco verde en el diccionario y ¿qué me va a decir? Color de tales y cuales características, ¿no? O uno de los colores, etcétera. Ahora, en el diccionario me va a decir que verde es igual a aborto, o que verde es abortero, no sé, que verde es esperanza, que verde es primavera. ¿Todos esos significados van a aparecer en el diccionario? No, va a aparecer como un color. Va a aparecer como un color, claro. Y tampoco, insisto, todavía no sacaron el sentido que lo utilizó un titular de diario para referirse a la corrida del dólar, chicos y chicas. ¿Sí? Fíjense que también tiene todo un tono metafórico eso, ¿no? La ciudad se tiñó de verde, ¿sí? En ese contexto, ¿qué significa? Como que salió todo el mundo a comprar dólares o algo por el estilo. ¿Ese significado está en el diccionario? No. No. Bueno, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo llegamos a esos sentidos? ¿Sí? Que es una pregunta importantísima. Es decir, porque en verdad acá empezamos a preguntarnos cómo le otorgamos sentido a eso que decimos. ¿A partir de qué le otorgamos sentido, no? Bueno, y precisamente estos autores intentan explicar de qué manera podemos otorgar sentido a estas cuestiones que aparecen vinculadas a los estudios del lenguaje. Uno de los primeros autores que trabaja el tema es Austin, ¿sí? Fíjense que es un texto muy antiguo y que en verdad el autor tiene un texto que es un clásico que significa, que se llama Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Es decir, que precisamente la idea que permea a lo largo de todos estos autores es que el lenguaje realiza acciones. ¿Se acuerdan que de esto algo habíamos dicho también al principio de nuestros encuentros, ¿no? Es decir, que acá lo que está tratando de plantear estos autores es que el lenguaje no solamente describe un mundo, etcétera, sino que el lenguaje genera acción. Acción que siempre decimos que es una acción lingüística, acción que se realiza por medio del lenguaje. Entonces, ¿el lenguaje para qué nos sirve? Para múltiples acciones, ¿sí? Y esto lo empieza a pensar el autor, allá lejos y hace tiempo, pero que nos resulta muy interesante para pensar esta idea de
de acto de habla, es decir, de nuevo, es una acción que se realiza por medio del lenguaje, ¿sí? Es una acción que la hago por medio del lenguaje. ¿Se entiende esta idea? Sí, se entiende, profe. Bárbaro. Es decir, que entonces yo por medio del lenguaje, esto también lo habíamos dicho creo que al principio de nuestras clases, puedo realizar diferentes acciones. ¿Cómo cuáles? Todo lo que hago con el lenguaje. No sé. Dar una orden, Dar alojar, una orden, felicitar al otro, ¿qué más? empatizar, alojar, Ahí está. echar, ¿Cómo? echar. Echar, retar, insultar, ¿sí? Psicopatear, decíamos, ¿no? Es decir, asustar al otro, ¿sí? Pensemos esto, es decir, acá lo estamos pensando a nivel teórico, ¿no? Pensemos cómo estas cuestiones funcionan a nivel medios masivos, ¿sí? Es decir, y ahí empezamos a deconstruir esos medios a partir de pensarlos desde este lugar, ¿no? Es decir, ojo ahí, ¿no? Porque el medio entonces, lo que es el discurso de la información, entonces no solamente me está describiendo un hecho, sino qué es lo que está haciendo también simultáneamente cuando lo describe. Y qué es lo que empezamos a repensar. Como que asienta su postura también. Asienta su postura, claro, y además nos va generando determinadas acciones, ¿no? Acciones, ojo con esto, ¿no? Son acciones verbales. Una fundamental que necesitamos para cualquier medio de comunicación es la de la credibilidad, es decir, yo tengo que creer que eso que me está mostrando es lo que realmente pasa, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer otras cuestiones de, bueno, ¿qué es lo que muestra? ¿A quiénes muestra? ¿Cuáles son los actores sociales que muestran? ¿Qué actos, qué eventos muestran esos medios, ¿sí? Que va a ser lo que vamos a trabajar específicamente en la segunda parte de nuestra cursada, ¿no? Es decir, todos estos marcos teóricos nos van a empezar a ser muy importantes para precisamente reconstruir el sentido que alojan determinados tipos de discurso y donde el discurso mediático es muy importante, ¿no? Esto que venimos de alguna manera empezando a repensar. ¿Por qué es muy importante? Y porque en verdad nos dice teóricamente lo que pasa, ¿no? Es decir, focaliza, muestra, visibiliza, invisibiliza, ¿no? Todo eso genera acciones verbales, que las podríamos pensar desde macro enunciador. Por supuesto que estos autores no hablaron de los medios, ni mucho menos, pero sí hablaron de cuál es el lugar que tienen los fenómenos del lenguaje en la producción del sentido. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo esto un poquito? Bueno, no sé si tienen preguntas, dudas. Todo esto está explicado en los textos y también yo les dejé materiales para que lo revisen. Yo lo que les pediría, porque además es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico obligatorio, es que de alguna manera revisen estos materiales para poder avanzar con los temas. No sé si queda alguna duda, pregunta. Nada, nada, nada.
Bien, si les parece entonces, planteo básicamente los temas vinculados a los otros autores y avanzamos. Por ahora no, profe Luciana. Bien. Y ya dejamos para el próximo encuentro. Bien, entonces, recapitulando esto que venimos diciendo. Ay, perdón. Bueno, entonces, según el autor Austin, cada enunciado yo puedo distinguir por lo menos 3 tipos de actos simultáneos, ¿no? Un acto locutivo que tiene que ver con la emisión de la expresión, un acto ilocutivo que tiene que ver con la fuerza, ¿sí? Y un acto perlocutivo que tiene que ver con el efecto que produce en el otro. En el caso de fuerza ilocutiva, fíjense, si yo a alguien le digo, ¿tiene hora? En verdad, el otro me puede decir sí. ¿Y qué pasa con eso? Y cancelar absolutamente esa emisión. Sin embargo, eso que es una pregunta funciona como un pedido. Fíjense, ¿qué más se puede pedir? Puede ser una orden. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo te tengo que decir que te calles? Puede ser un reproche. Esos son actos de habla y eso tiene que ver con esta fuerza ilocutiva. El otro autor que habla del tema es Searle, ¿sí? Y Searle, bueno, de alguna manera retoma la distinción que había hecho Austin y rápidamente lo que hace es plantear que lo más importante de estos actos de habla radica en la fuerza ilocutiva, es decir, en la intencionalidad. Para analizar esto, yo lo que tengo que tener en cuenta es la intencionalidad. Y entonces lo que da cuenta de lo que se llama una taxonomía, que tiene que ver con una serie de pensar los diferentes actos de habla como asertivos, directivos, compromisorios, expresivos, es decir, toda una serie de características de estas categorías que se pueden pensar en una determinada expresión lingüística. Y finalmente, así como para presentar el tema, ¿no? El otro autor que trabaja, la autora esta Pérez Cordón, tiene que ver con otro autor clásico que es Grice. ¿Por qué Grice es un autor clásico? Porque precisamente tiene un texto que es un texto clásico dentro de la bibliografía, que es Lógica y Conversación. En ese texto el autor lo que quiere hacer es comparar de alguna manera o establecer semejanzas y diferencias entre el lenguaje de la lógica y el lenguaje natural. Y lo que observa es que en verdad el lenguaje natural, el lenguaje verbal, este que hablamos nosotros, escapa absolutamente del lenguaje de la lógica, ¿no? Y así en forma muy sencilla vamos a plantear que en verdad, que era esto que preguntaba una de las compañeras al principio, para poder establecer una conversación, tiene que haber cierto acuerdo entre hablante y oyente, tiene que haber lo que él llama
una cooperación, ¿sí? Un acuerdo, algo que regula los intercambios, ¿sí? Y ese principio general de cooperación está de alguna manera regulado por distintas máximas, que esas máximas son de alguna manera las que, si se alteran, se violan, se produce un mecanismo inferencial, ¿sí? Las máximas, las toma de Kant, son las máximas kantianas, y tiene que ver con la cantidad, la calidad, la relación y el modo. Es decir, si se altera alguno de esos subprincipios, se produce efectivamente una implicatura conversacional. Bueno, como para ir cerrando este primer esquema para pensar estos autores, que dejamos acá de compartir, la idea es que se puedan revisar los autores, que se puedan revisar la bibliografía, que puedan pensar ejemplos en función de estas categorías teóricas que estamos revisando. ¿Sí? Profesora, por Dale, este Natalia. principio de cooperación y estas máximas es que la teoría dice que se da la comunicación Sí, por claro. este principio. Claro, es decir, porque el principio de cooperación hace que cooperemos, es decir, que nos pongamos de acuerdo para entablar una conversación, por ejemplo, como la que estamos teniendo en este momento, ¿no? A pesar O de sea, que que ellos está... dicen que por este principio se interpreta, respondiendo a esa primera pregunta que nos hicimos al principio de esto, de cómo se logra esa interpretación del que recibe el mensaje, de lo no dicho, sería por este principio de cooperación. Y además, ese principio de cooperación establece pistas en ese acuerdo, ¿no? Es decir, bueno, yo en este momento estoy manteniendo una conversación con todos ustedes que están acá, ¿sí? Y esa conversación tiene esa cooperación, ¿sí? ¿Cuál es la cooperación? Que bueno, hasta que yo diga, bueno, se terminó la clase, vamos a seguir cooperando en este intercambio. Es loca y rara esta, porque yo en verdad, la mayoría de cosas que veo son cuadraditos con nombres, que es totalmente diferente a la que es cara a cara, donde interactúas, donde en verdad... no solamente lo lingüístico, sino lo que podríamos decir no lingüístico te va como... Lo no dicho. Claro, y además como que el gesto del otro también te ayuda a ir como reordenando y rearmando lo que vos vas diciendo, ¿sí? Por eso nos cuesta tanto dar clases con esto, con estos dispositivos, porque en verdad, bueno... nada, esto que siempre decimos es como todo un aprendizaje, ¿sí? Es decir, la clase tiene esto de ida y vuelta, la cooperación es eso, ¿no? Es decir, esto que parece tan raro, digo, bueno, se terminó la clase, chau, ahí no cooperamos más, ¿sí? Y la cooperación hace que se establezcan en forma permanente esos vínculos con el otro, ¿no? Es decir, incluso no solamente que se establezcan los vínculos, sino que obtures ese vínculo, ¿sí? No sé, la típica, me siento en el micro de larga distancia y el de al lado se me pone a hablar de la vida y obra, entonces ¿yo qué hago? Si no lo quiero escuchar. ¿Y qué hago? No sé, me duermo. Ahí está, o me hago por lo menos la dormida, me pongo para el otro lado. Claro, eso es no cooperar, ¿sí? Es decir, en cambio si digo,
mirá, qué bien, chao, ¿viste? Que hay gente que tiene esa facilidad de contarte la vida en 5 minutos, ¿no? Les pongo este ejemplo sencillo para que vean esta idea teórica, ¿no? De la cooperación. Es decir, el otro coopera en la medida en que yo le doy la pista para que coopere. ¿Sí? No es de uno solo. Por eso dice que es una conversación. Conversación que puede ser de distintas maneras. Bueno, en este marco que la estamos haciendo está de alguna manera mediatizada, diferida por el intercambio del Zoom, etc. Pero no deja de ser siempre una conversación. ¿Sí? Cuando yo leo, estoy conversando, ¿sí? Con el autor, con el periodista, eventualmente si leo el diario, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, si les parece, ahora sí, dejamos acá. Ahí está, cerramos la cooperación. No sé si dudas, preguntas. Nada, nada, nada. Bueno, si todo nos va bien, entonces, en breve publicaría el trabajo práctico número 1, y bueno, y todas las dudas que surjan, las iremos pensando a lo largo de la semana. El martes le preguntamos a pleno. Bueno, sí. Nada, por ahora nada más. Como siempre, agradecerles. Y bueno, y nos vemos en la próxima y seguimos también por el espacio de la plataforma. Bueno, un gusto como siempre. Hasta la próxima. Chao, profe. Gracias, que estén bien. Gracias, profe. Todos.